Bueno, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? Estamos nuevamente acá en la Fundación Sagay, en este ciclo de entrevistas y charlas íntimas con grandes actores y grandes actrices y grandes artistas. Hoy para mí es un honor maravilloso presentar a una actriz enorme como una especie de orgullo nacional, pero que además yo la considero mi familia y le agradezco mucho al universo que me haya podido acercar a esta persona maravillosa y a esta actriz enorme que es Cecilia Roth. Muchas gracias, Fenita. Muchas gracias, amor. Vamos a remontarnos un poco al pasado. Háblame un Que poco es lo único que hay. No, de lo que podemos hablar, porque de futuro podemos está difícil podemos hablar del futuro también, si querés. Está difícil, o de lo ¿no? que esperamos. Imaginar un futuro. Bueno, difícil es una palabrita muy suave, digamos. Vamos a hablar del pasado. Contame un poco cómo fue tu adolescencia, a grandes rasgos. Wow, bueno, la adolescencia de una chica curiosa, muy curiosa, en una familia de artistas. Bueno, mi padre es economista, pero tiene mucho vínculo, ha sido productor de discos. Eso no lo sabía. No, sí. no sabía. Sí. El gran Abraya. El gran Abraya, el gran Bukowski. El gran Lebowski. El gran Lebowski. Mi adolescencia fue una adolescencia muy entretenida, con mucha curiosidad por muchas cosas. Empecé a estudiar teatro, estudiaba danza, estudiaba baile, estudiaba de todo lo que podía. Era muy porosa, ¿viste? Necesitaba conocer, saber. Mi casa era una casa muy abierta, la casa de mis padres, entonces muy abierta, quiero decir, había mucha reunión, muchas fiestas, se hablaba de política, se hablaba de arte, se tocaba. Yo creo que fue una adolescencia muy nutritiva, y conflictiva también, bueno, los conflictos típicos. Como conflicto de adolescente. De adolescente. Pero digamos, vos ya sabías que querías ser artista, eso ya lo sabías. Medio que nunca dije voy a ser actriz, siempre fue lo que pasó, o sea, desde el colegio. Que es una bendición que te pase eso. Es una bendición. Es una bendición. No. Agarrar y saber lo que uno quiere hacer. Es que más que saber era sentir. No sé si tenía en la razón como la ambición. No, yo era. O sea, yo me consideraba que lo que yo hacía, que era jugar con mi hermano, ir a las clases después, eso era. Estar ahí también era ser actriz en las clases. Y Dina, tu mamá, también tuvo influencia. No, nadie tuvo una especial influencia. La casa, la familia, era una familia que cantaba cuando se reunía, mis abuelos, maternos sobre todo. Mi abuela cantaba maravillosamente bien. Y era una familia que era muy artista, muy artista. ¿Y qué en esa época empezaste a tener tus primeros maestros de teatro o de actuación? Mi primer maestro fue Antonio Mónaco, que era un gran maestro, que venía de la línea de Gené, de Juan Carlos Gené. Había sido alumno de Gené. Tengo un recuerdo muy sensorial de sus clases, porque esos eran clases que promovían todos los movimientos emocionales que se producen por estímulos determinados, ¿no? Y como es una especie de aprender a elegir de todas las emociones o cómo te afectan las cosas, aquella decisión que tomás para una escena, ¿no? Ajá. Bueno, esto es muy ¿Y qué edad tenías? ¿Qué edad tenías cuando empezaste a estudiar? Cuando empecé a estudiar seriamente teatro tenía 17, porque antes de los 17 no permitía Antonio, no eran clases para adolescentes, eran clases para adultos de 17 años. Mirá. A partir de 17. Y antes estaba estudiando con Ana María Steckelman
la escuela de Ana María Steckelman, que era una escuela de danza, de baile. Sí, sí, me acuerdo que perfecto. estaba maravillosa, Beatriz Amabile, bueno, me acuerdo de muchas de mis profes, y lo último que estudié ahí fue danza teatro. Entonces dije, me gusta esto, me gusta más que bailar, esta cosa de mezclar. ¿Cómo era la danza? ¿Qué era la danza? Por ejemplo, A ver. estaba bueno. Está bueno, Era, nunca lo había escuchado. por Pablo. ejemplo, en una situación se marcaba una situación para ser actuada. Por ejemplo, una situación de confrontación, que es lo más básico y de lo que se puede partir para que suceda algo, digamos, una situación dramática, ¿no? Dramática no en el sentido de drama, sino en el sentido de dramaturgia. Sí, la dramaturgia, sí. Por ejemplo, hay en danza teatro un banco que es para una persona y media. Entonces se sienta alguien, todo desde Como el cuerpo, como coreografiado. no coreografiado, desde el cuerpo, como lo harías en lugar de ir, sentarte en una plaza, sino como, ¿qué es lo que te lleva a sentarte? ¿Te estás escapando de alguien o lo que bueno, fuera? está Y te buenísimo. sentás. Y justo cuando te sentás, en el mismo momento la otra persona se está sentando a la vez, y desde ahí hay un juego que es teatral y que también no pasa por la palabra, no pasaba por la palabra, sino por cómo el cuerpo reacciona ante ese estímulo que es el otro echándote. ¿cómo ayuda eso para la actuación? Música, Mucho. con música y con, o sea, con una manera de darte un tiempo, ¿no? Para muchísimo. Ayuda un montón. Eso es el cuerpo. Es una actitud, la actitud corporal es... Pero es fundamental. Claro que es fundamental. Es lo más importante, creo, además de tener una lógica de pensamiento, de continuidad de pensamiento. Un personaje tiene esa lógica, por lo cual dice sus textos. No es un texto que se tira porque se tira, sino que hay una línea de pensamiento que te lleva a decir ese texto. Claro. Y si eso está acompañado con un trabajo del cuerpo, con un acompañamiento del cuerpo, con libertad del cuerpo, sobre todo en el teatro es hiper necesario eso, porque tenés que llenar un escenario y lo tiene que ver alguien, estás en plano general. Y en el cine todo eso seguramente es más medido, pero el cuerpo... y el cine te da más oportunidad de repetir o de reformar. Bueno, ahora más, todavía, porque antes era muy caro repetir tomas, porque el fílmico es muy, muy caro. Claro. O sea, se puede usar una sola vez y era lo más caro. Decime, me decís que tenías 17, 18 años. Y después hiciste 2 películas. Bueno, No toquen a la nena y crecer de golpe. ¿Cuántos años tenías? ¿20? No, mucho menos. ¿Menos? Claro, en crecer, no toquen a la nena, estaba estudiando. Es de Renan, ¿no? Sí, estaba estudiando con Antonio Mónaco y le pidieron a distintos maestros, a distintas escuelas de teatro, que los profesores, sabiendo qué personajes eran para los adolescentes, digamos, o los jóvenes, les mandaran, les enviaran... Recomendaciones. No recomendaciones, nos decían en la clase, va a haber un casting en tal y tal lugar, yo veo, o sea, el personaje puede ir contigo, vayan. Entonces yo fui al casting de No toquen a la nena, tenía 17. Muy chiquita. Muy chiquita. Sí, fue mi primera película a los 17 años. Tu primera película, claro. Sí, y entré por el casting y el ayudante de dirección era Adolfo Aristarain de esa película. Era el ayudante de Renan. Y aprendí un montón. O sea que ahí lo conociste a Adolfo. Ahí lo conocí a Adolfo. Mirá vos. Y después en Crecer de Golpe también era el asistente de Adolfo. ¿Y qué es de Jusir? De Jusir es No toquen a la nena. De Renan es Crecer de Golpe. Crecer de Golpe. Pero yo ya vivía en España cuando hice Crecer de Golpe. Mirá la locura total de... ¿Cómo? ¿Ya vivías en...? Mirá la locura. Era el año 76, diciembre. Llamó Sergio Renan, que era amigo de mi viejo. Mi viejo iba y venía a Buenos Aires todavía. En esa época sí, todavía no habían secuestrado a Jacobo Timerman, todavía no, porque había... Aclaremos que Abraya era el director, director comercial de la opinión. Bueno, eran socios de Jacobo Timerman en la opinión. Timerman, confirmado en primera plana en la opinión. Tuvieron
sociedades de comunicación, de media. Editoriales. Editoriales. Todavía no había caído la avioneta o el avión de Greiber, todavía no había pasado mucho. Pero ya había sido el golpe, o sea, hace un año. Por supuesto, Sí. el golpe había sido en marzo marzo, del el 24 de marzo, estábamos en diciembre en España, nosotros nos fuimos en agosto. Esto igual después me lo vas a detallar, porque quiero saber cómo fue Bueno, eso. está bien, ¿Cómo? en agosto nos fuimos. Y en diciembre llamó Sergio y yo volví locos a mis padres. Los enloquecí para que me dejaran volver a Buenos Aires. ¿Cuántos tenías? ¿18? 18. Ay, no, es increíble. Los enloquecí. Para que te dejaran venir a Para filmar. que me dejaran venir a filmar. Son 2 meses, no va a pasar nada, pero... A ver, nosotros decidimos venir por un año sabático, dije yo, porque me aproveché de que mi padre había dicho que era un año sabático. No va a pasar nada, y me dejaron venir. Me dejaron venir a Argentina. ¿A dónde parabas? Y paraba. Mirá qué locura. Me dejaron venir con mi novio, que tenía 19 o 20. ¿Español? Vivir con él, sí, español. Pues yo era rápida del amor. Como toda chica joven. Nada, ya tenía un novio, estaba enamoradísima. Entonces dije, voy con Javier. Y Javier, que era un niño, un pendejo español, también lo dejaron. Que era una familia... Era una familia Sí, aristócrata. esta no la sabía para nada. Era una familia aristócrata española para la cual yo era lo peor que podía haber ¿Por elegido qué? Javier. ¿Por qué? Por Argentina, por judía y por actriz. O sea, me faltaba ser negra y comunista. Que por ahí también les daba eso. Pero sí, no me querían mucho. Se vinieron acá. Entonces nos vinimos con Javier a Buenos Aires y vivíamos en un departamento de un ambiente que me había alquilado la productora. Éramos tan pendejos y tan irresponsables que se nos morían los cactus, ¿entendés? O sea, no se muere un cactus nunca, aunque no lo riegues, se nos morían los cactus. O sea, imagínate lo que era ese departamento. ¿Y cuánto estuviste? ¿El rodaje cuánto duró? Duró 3 meses, estuve en diciembre, montón. enero y febrero, volvimos y después ya no pude volver a la Argentina más. ¿Cómo fue, No vine al ¿cómo fue el extremo. momento del exilio? Porque vos ya tenías una carrera que empezaste. No Acababas- no era una carrera. Bueno, no era había una hecho- carrera, había pero hecho- no era una carrera, pero acababas Estaba de- estudiando, básicamente. Acabas de hacer una peli y estabas Sí, estudiando. pero no lo tomaba. Primero que no, tampoco tomo el trabajo que hacemos, mi oficio, como una carrera. Para mí está absolutamente trenzado con la vida. Yo te puedo decir y recordar, en este momento de mi vida estaba filmando esto o estaba haciendo en teatro esto, porque tienen una compatibilidad Ajá. única, ¿viste? Es una trenza. La carrera, para mí, la imagen que tengo es como un burro atrás de una zanahoria, una cosa así. Ajá. Y yo no tenía esa sensación de lo que estaba haciendo. O sea, no tenías en la planificación de voy a hacer una carrera Para nada. y voy a llegar a tal lado. Para nada. Como se ve en las películas, Para ¿no? nada. El tipo que piensa, nada, yo voy a para ser nada. el mejor músico del mundo. Eso no tenías eso en la No, cabeza. no, pero yo soy leonina. Y los leones son los reyes de la selva. Con lo cual ni me lo planteaba. Nada. No me planteaba nada porque sentía que si yo empezaba iba a estar todo bien. Que de verdad ¿Qué fue así. seguridad? ¿Cuánta De- seguridad? No sé si era seguridad, era como una certeza de que, era la certeza que yo había vivido toda mi vida con artistas, no tenía otra realidad a mi alrededor que no fueran, Bueno, incluso mis amigos. Tu hermana, Mi hermano, tu músico, mamá, mi madre música. tu abuela. Mi abuela cantaba, o sea, pero la gente que venía a casa, no sé, eran o actores o músicos increíbles. De hecho, se perdió una cinta de Vinicius de Moraes que tocando en casa con Jorge Shuseim, Wow. y se perdió, una cinta que se perdió. Qué genial. Sí, bueno, era eso. Entonces, como yo tenía una relación muy de familia con todos ellos, yo sentía que era así, que vos empezabas y seguías. Y seguías y te iba bien. Y seguías y te iba, Y te iba iba, bien. y te iba seguías. bien. O sea, la idea de el triunfo y Hollywood y eso no existía en ese momento, ¿sabes? Contame del exilio. Contame cómo fue el momento en el que tu viejo y tu vieja decidieron que se tenían que ir. Primero, ¿por qué fue? ¿Qué pasó? Varias cosas pasaron. Primero,
entraron en casa, de varias cosas, amenazas en el diario, a mi madre. Yo no era una militante, pero coqueteaba con la militancia. Habíamos tomado el colegio, era el año 74, 75, 75. Era mi hermano, era carne de cañón total. De hecho, mi hermano lo agarraron y estuvo una noche en una comisaría con Alejo Stivel y lo sacaron y dijeron, corran rápido. Cuando mi hermano le contó eso a mi padre, dijo, bueno, no nos los mataron por la espalda de casualidad. Eso es lo que se dice siempre cuando te van a pegar un tiro. Corran. Lo sé. Por eso. Lo sé. Sí, no era fácil vivir en la Argentina entonces. Y mi padre estaba en la opinión. Y bueno, mi madre estaba en Perú, en Lima, haciendo un recital, de gira. Y la fuimos a buscar a Ezeiza, porque llegó a Ezeiza con mi padre, que ya habíamos arreglado con mi padre que nos íbamos a ir. Arreglado. Habíamos charlado con mi padre. ¿Entraron en tu casa? Sí. ¿Sí? Yo estaba durmiendo y no me desperté. ¿No te despertaste? No. No me desperté. ¿Y en cuántos días decidieron irse? Chao. Bueno, fue hasta que fue una conversación. Mi madre se quería ir. Bueno, entonces la fuimos a buscar a Ezeiza, eso te quería contar. Y le dijimos, mami, pero le dije yo, mami, ¿y si nos vamos, aunque sea un año? Yo también tenía una sensación de peligrosidad. No solamente de peligrosidad, sino de que todo estaba cambiando un poco, cuando uno siente que algo huele mal en Dinamarca, ¿no? Y olía mal. Yo me acuerdo de muchas sirenas, de bajar las persianas. Sí, yo tengo la misma sensación. Yo tengo esa sensación. Y si nos podíamos ir a España, además que mi madre había estado mucho en España estudiando, y nada. ¿Tenían arreglado dónde ir a vivir y todo en España? No. Primero que nos fuimos solos, mamá, Ariel y yo primero. Mi padre llegó a los 15 días, porque el arreglo era que mi padre venía cada 15 días mientras se pudiera. No existía mientras se pudiera, porque se suponía que todo iba a estar en esa... que no iba a salir, que todo iba a quedar en esa planicie de la típica dictadura argentina que conocíamos una tras como otra. La de Onganía, la de Lanuse, que fue la que abrió, claro, un poco. Bueno, que no era la barbaridad. No, la tragedia. Que se desató después. Yo me acuerdo de haber vivido la dictadura de Onganía, y lo máximo que me pasó fue cuando una vez me agarraron y me cortaron el pelo en una peluquería en Villa Gesell. Mira, y eras un bebé. Él tenía 11 años, 12. Tenía el pelo largo y me acuerdo que me llevó la policía. No, porque Onganía estaba obsesionado con el pelo largo. Me llevó la policía de un boliche a la tarde en Villa Gesell y me raparon entero, y llamé a mi papá de la comisaría a decirle, me acaban de cortar el pelo. Para la mili, ya te estaban preparando. Era una cosa de locos, ¿viste? Pero no había... yo no no tenía terror en ese momento de que me secuestraran. Pasaron cosas. Había movimiento raro, sí. En el 66, imagino. Leí cosas sobre qué pasaba con la contra represión, digamos. Había movimientos armados, creo, en la época de Onganía. No me acuerdo, yo era muy chico, pues tenía 11 Supongo años. Que, no, por haberlo leído, pero es interesante preguntarle a Felipe Piña. Que no había el terror de pensar lo que podía pasar. No, era descabellado pensar en algo como 30.000 desaparecidos. O como campos de concentración. O como cuando mi familia, por lo menos, se empezó a enterar por lo que comentaban y qué sé yo, no puede ser. Esto no puede ser. ¿Entendés? Era realmente, no sé si una negación, sino era imposible pensarlo. Por mi padre, que estaba muy cercano a las noticias permanentemente, por la opinión, y porque además era un hombre al que le interesaba mucho la política, a mi familia en general. Bueno, fue. ¿Y cuando llegaron, dónde fueron a vivir? ¿Qué hacían? No, el primer día fuimos a un hotel
que era el Mayorazgo, en la Gran Vía, el Hotel Mayorazgo, que Ariel tiene un tema que dice, mi pobre hermanita lloró toda la noche, ¿Sí? no sé cuánto. Sí, un tema hermoso. Hermanita, sí. Y al día siguiente nos mudamos a unos apartamentos donde estaban todos los argentinos, desde Marilina, Zipelinkowski, Politi. Era un edificio que se llamaba Torre Renta, que quedaba por Plaza Castilla, por Cusco, en realidad, donde íbamos todos, para desde ahí alquilar ¿Alguna casa? un departamento para, sí, ya un Era como el departamento. hotel de inmigrantes. Sí, sí, más que un hotel eran apartamentos, Por eran eso digo, apartamentos, pero era como, como en aquella sí, época el hotel inmigrante. un poco menos, con menos pulgas, pero sí, Más limpio. un poco más limpio, sí. Y estábamos todos. Y nosotros éramos los niños, Alejo, Ariel y yo. David Stiebel estaba también. David no, Zulema Katz, su madre. David se fue a Colombia. Alejo vivía con Zulema Katz, que había sido la mujer de Paco Urondo, además. Ah, claro. Porque su segundo padre. Pero es Alejo Paco. sí estaba. Alejo estaba. No, Alejo llegó más tarde, no fue a Torre Renta. Llegó más tarde, ya cuando alquilamos, y alquiló a Zulema 3 cuadras de casa. Para los chicos, que éramos nosotros, subíamos de piso en piso a fumar porros donde hubiera. Entonces estaba Piero, estaba, o sea, estoy diciendo cosas que a lo mejor no tengo que decir, pero No, lo ¿por único qué que no nos te- interesaba en ese verano español, agosto, no teníamos nada que hacer, íbamos a la piscina que estaba arriba y, y íbamos a ver Eso es quién tenía un porro, edificio ¿viste? de exiliados artistas todos. Muchos artistas, bueno, psicoanalistas, estaba también Pavlovsky, Pavlovsky. estaba también O'Donnell, estaba bueno Un vivir ahí. seleccionado, además. Estaba ¿no? bueno Un vivir ahí. seleccionado increíble. Y era verano. Y después ya mi madre alquiló un departamento y, y bueno, empezó la Y vida. decime, ¿ahí seguiste estudiando? Claro. ¿Con quién? Se armó un centro teatral que lo organizaron argentinos exiliados, que está Martín Argemián, el divino de Urquijo, David Amitín, bueno, todo un grupo, más José Luis Gómez, que es un actor español extraordinario, y armaron una escuela de teatro. Porque no había en España ni conservatorio, ni había hasta que llegaron los argentinos. ¿Cómo no había conservatorio? No había conservatorio. ¿Y dónde Y bueno, con maestros? no sabes lo que decía los grandes actores españoles, era, pues te pones la gorra y sales. Claro, no había una escuela. Era la escuela española no sé, Que sí. de los 40 de la declamación. No, ¿qué? de los 40, de mucho antes. O sea, Margarita Xirgu era una actriz extraordinaria, pero eran esos actores que hacían unos textos clásicos de una manera extraordinaria. Pero sí, hasta que no se mezcló un poco con cierta manera, hubo muchos profesores argentinos. O sea, los grandes profesores, Mirá vos, no sabía maestros eso. de teatro en No sabía España eso. son Cristina Rota, argentina, Juan Carlos Corazza, argentino, son los formadores de los nuevos actores Mirá vos, españoles. es increíble, Sí, yo no sí, sabía sí. eso. Sabía que la salud dental y la salud mental estaba en Y manos la de salud teatral en también. manos de argentinos. Contame cómo fue que, bueno, ahí ya empezaste con tu época almodovariana, ¿no? No. ¿No? No, Pedro trabajaba en la Telefónica en ese momento y ¿Cómo lo conociste a hacía Pedro? Super 8 sin audio. Entonces, esos Super 8 los pasaba en antros y él después, como por ejemplo, cosas tan graciosas, el tráiler de ¿Quién le teme a Virginia Woolf? Y entonces él era el personaje de Elizabeth Taylor, obviamente, pero era el tráiler, la cola, el tráiler. Entonces él lo pasaba, duraba 3 minutos, qué sé yo. Lo pasaba en un boliche y él hablaba a los personajes en vivo, en todos los personajes los hablaba. Ese era el cine que hacía Pedro en ese momento y yo tuve la fortuna de hacer un casting y entré en una película. ¿De la primera de Pepe y Lucy? No,
No, Pedro todavía no estaba No filmando. estaba filmando. Fresa, Limón y Menta, que fue una película moderna de esa época, de Miguel Ángel Díez, de la época de Tigres de Papel, de Fernando Coloma, bueno, toda una serie de Trueba, de directores y directores más grandes, Olea, Pedro Olea Empezaba el destape, ¿no? Sí, pero yo empecé a trabajar con directores españoles mucho antes que con Pedro, con directores clásicos españoles. ¿Arrebato fue la primera que hiciste? No, la primera que hice fue de Fresa, Limón y Menta, que fue al Festival de San Sebastián y también fue al Festival de San Sebastián Crecer de Golpe. ¿Hablabas en argentino o en español? En argentino, porque el personaje era argentina, okay. era una azafata argentina. Ajá. Eran como los modernos, en ese momento Miguel Ángel Díaz y Fernando Trueba y Fernando Colomo. Y después, pero yo también trabajé con Garci, con Olea, con directores mucho más de otra época, los que luchaban contra Franco todavía. O sea, eran grandes directores pero que empezaba una nueva... Claro, vos llegaste a España cuando hacía 2 años que se había muerto. Un Franco. año. Un año. En el 75 Claro, murió Franco en el y yo llegué en el murió. 76. Claro. Todavía O sea, nos hicieron cantar con Todavía Ariel. era España franquista, Totalmente. digamos, a full. En la Gran Vía se vendían esvásticas y ¿Y eso se llamaba José Antonio en esa época? la Gran Vía se llamaba Gran Vía, siempre se llamó Gran Vía. No, pero se llamaba la castellana, a partir de un momento se llamaba Generalísimo. Generalísimo, total. Generalísimo. Total. ¿Cómo fue que empezó Pedro a hacer cine? Porque la primera que hizo fue Pepi Lucibón. Pepi Lucibón que se hizo en un año, los fines de semana. Los fines de semana. Tardó un año en hacerla. Claro, porque se trabajaba los fines de semana, él trabajaba en la Telefónica y que en general todos los actores tenían otro trabajo. Otro también. laburo, claro. Claro, está Alaska, Pero, es una de las protagonistas. Pero, ¿con qué financiación? Bueno, había Pepón Coromillas, que era un catalán hermoso, que es besos al universo, iba poniendo el dinero en la medida que íbamos trabajando. O sea que... ¿Y cómo era la técnica, por ejemplo? Era No, era una 16, una cámara 16 con sonido, que después hubo que doblar mucha cosa y no se dobló luces mucho. Y todo eso? Sí. Creo que en Pepi, no me acuerdo quién era el cámara de Pepi. Seguramente no solamente uno. No me acuerdo, tengo que verlo, después lo veo. Pero había de todo, poquito y de guerrilla. Qué genial, boludo. Sí. Qué genial, mira. A ver. Mira esto. Ay, mi amor, Es una qué foto. chiquita. Qué chiquita, ¿no? Sí, esto es en Pepi Lucibón, que yo hago una publicidad de Bragas Ponte. Contame, se hizo en un año laburando los fines de semana. Sí, y cuando fuimos al Festival de San Sebastián con ella, no sé si fuimos con Laberinto de Pasiones fuimos al festival, que fue la segunda película de Pedro. Con esta, no me acuerdo dónde iba, pero nos tiraban tomates, o sea, era como, ¿cómo se atreven? Solamente la gente joven se divertía y le parecía genial, pero, digamos, la crítica especializada no era muy afín a la película, ¿Por qué a Pedro. Porque le parecía mal filmada, o sea, no había habido tanto cine de guerrilla en España. ¿Pedro qué hizo? ¿Estudió cine o simplemente fue con una cámara? No estudió, él era un cinéfilo, realmente es una enciclopedia, es como una guía de cine, que vio mucho cine y lo vio, y además con una personalidad, con una mirada muy, muy personal. Yo creo que Pedro ya es un adjetivo al modo variano, o sea, de poca gente tiene decís, no es una situación muy almodovariana y sabes a qué se refiere. Sí, sabes a qué se refiere, sí. O muy felinesca, sabes a qué se refiere. Totalmente iba a decir. Chaplinesca. Iba a decir eso, claro. Mira, no mucha gente es un montón. Es un montón. Es definir con tu apellido, definir una situación o un estilo. Un estilo. Sí, es genial. Eso es muy difícil de conseguir. Bueno, eso no se busca, ¿viste? No, eso no se busca. Eso sucede
A con veces- una identificación. o en la música, eso es muy Beatle, ¿viste? Sí, Es sí, muy sí. Charlie, qué sé yo. Sí, sí, ¿No? sí. Eh, Claro. Decime, ¿te acordás de la anécdota? Por lo menos yo me la acuerdo, no sé si vos, cuando vos estabas rodando Todo sobre mi madre, ¿te acordás que fuimos Pero nosotros? ¿cómo no me voy a acordar si los invité yo? Y que nos invitaste vos. A rodar, No, claro. Ceci nos invitó al rodaje. No, no es rodaje, hacer, Hacer extras hacer figurantes. de figurantes en un momento en el cual tenían que ser público viendo viendo ¿qué este- estaban viendo? No, en el teatro. en el teatro que En el estaba teatro. Marisa actuando y yo también actuaba. Sí. Claro, ay puta, cómo no me sale el nombre de la obra de Tennessee Williams. Cumbre Borrascosas, no era. un Un tranvía tranvía llamado llamado Deseo. Un Deseo, tranvía tal llamado cual. Deseo. Pero espera, bueno, lo cuento un poquito yo. Contalo, De contalo. golpe nos llegó una invitación desde España, que estaba Cecilia en España. Pero vos estabas en Madrid, mi amor. No. ¿Cómo A que no? nosotros- Vos vivías en Madrid. No, yo no vivía en Madrid. Creo que nadie te pagó el No. avión. Yo viví en Madrid en el 2001. Pero estabas en Madrid con Pancho. No, fuimos todos. Ay, Fena, tenés una memoria No. muy. Yo vivía absor- con Rosario, no había nacido Nina todavía. Sí, mi amor. No. Estás confundido. Era el No había año 1999. No había nacido Nina nació Mira, en no había 2000. nacido, ponele. Además se aburrieron tanto que se fueron, esto lo recuerdo mucho. O sea, me acuerdo perfecto, no es que vinieron a España Sí, por eso. fuimos. Fui Estaban de Javi vacaciones. Olmedo. Javi Olmedo Pancho. no estaba. Javi Olmedo, Pancho, No. me acuerdo el hotel donde fuimos, todo. Me Todo acuerdo lo la que vez se que acuerda de él. estaba Fito. No es verdad. Estaba Fito. Pero es que nosotros estábamos viviendo en Madrid. Claro, ustedes estaban viviendo, pero yo me acuerdo Ustedes perfecto. estaban en Madrid de vacaciones. No. Nadie los llamó para que sean extras. Estaban. No nos llamaron para No, que no, seamos no. extra. Nos dijeron, vamos al rodaje, o todos dijimos, vamos al rodaje de Todo sobre mi madre. Claro, eso. Y fuimos todos. Pero fueron de vacaciones. Y ahí, estando ahí, yo les dije, chicos, vengan a ser Me figurantes. acuerdo increíble, porque aparte es. Nos llegó una invitación, en- decía Buenos Aires, Pero en la con los es- pasajes. Pero en la escena no se nos ve a nosotros, se lo ve a Fito. Porque vos te fuiste. No, nosotros nos fuimos. Ay, Fena, ¿En vos serio? y Pancho se aburrieron porque era mucho tiempo un rodaje. Y estuvimos como 10 horas ahí, ¿no? Un No, montón estuvieron de- 2 horas y un por eso no montón. salieron. 2 horas se aburrieron y se fueron. Pero a Fito sí se fueron lo ve. Porque Fito se quedó. Fito sí se lo ve. Y Rodolfo se quedó. A Fito Rodolfo sí lo- Olmedo, digo. Sí, la vi el pedacito ese. Ceci, te juro que tengo razón yo. No. Mañana le voy a preguntar a Rosario. No, no tenés razón. Rosario es la mamá de mi hija. No tiene razón, chicos. Vas no, a ver. No tiene. Bueno, Nosotros- es la historia de mi vida, no la de él, esta Bueno. parte. Ok. Contame esto. Cuando Todo sobre mi madre ganó el Oscar. Qué momento, ¿no? ¿Cómo fue eso? Bueno, venía ganando muchos premios. Estaba muy Aparte, qué buena película. divino, hermosa buena película, película. hermosa película. ¿Ves? Te perdiste de que te viera alguien y te Que dijera. me vieran como figurante. No, que te viera y dijera, esa cara es igual a Jim Jarmusch. Tiene que dirigir. No, es Jim Jarmusch que está ahí es Jim sentado. Jarmusch que está haciendo. En ese momento me parecía mucho a Jim Ahora Jarmusch. también. Ah, sí, me parezco a Jim Jarmusch. Muchísimo. Sí, pero tiene el pelo más blanco él. Ahora Bueno, sí. contame eso, contame. Porque ¿Cómo eso debe fue? ser un shock, ¿no? No, a ¿No? ver, ¿O se lo bueno, esperaban? sí, no esperaba nada, no esperaba nada de lo que pasó con Todo sobre mi madre. Fue como una bola de nieve. Primero que las críticas, que empezaron a salir las críticas. Primero fue la privada. Entonces la privada se hizo o sea, no era una premiere, era una privada para muchos amigos al mediodía, pero se hizo en un cine grande. Y fue muy, muy fuerte lo que pasó. Tipo amigos y conocidos y qué sé yo, había, no sé, unas 500 personas, ponele. Y fue como un aplauso muy largo y tal. Y dijimos, mira que... Porque no sabíamos qué iba a pasar con la película, nunca sabés. Si hubiera una fórmula... Claro, la aplicaríamos todos. Sí, claro. O no, pero bueno, sabríamos cómo es. Y a partir de ese momento empezaron las críticas y empezaron las nominaciones y empezaron los festivales y era uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Yo creo que es una de las películas de la historia que tiene más premios. Es muy fuerte eso. Ajá. Y que más espectadores tuvo en el mundo, porque
era nos contaban nos daban explicaciones de por qué en tal país se veía mucho. Por ejemplo, en Israel mira, justamente, en Israel fue como un éxito como hacía años que no existía, y era porque muchas madres tenían sus hijos muertos en el ejército. Claro. Había como una identificación por un lado, por el otro lado, por lo que fuera. Mucho público gay, muchísimo. Claro. Bueno, la Agrado, que es una maravilla, el personaje de Antonio San Juan. Ese personaje es genial. Ese monólogo es Esa- adorable. Cuando hace el monólogo es increíble, es maravilloso. Adorable, hermosa mujer, persona, amiga, adorada. A ver si lo tengo. Pero bueno, a ver si fue. tengo. Y el Oscar fue. Bueno, hay que ponerse ropa para el Oscar. Me hizo un vestido increíble de Gino Bogani. ¿Qué es Mirá. esto? Todo sobre mi madre. Claro. Vamos al vestíbulo, que está bien tranquila. ¿Podemos hablar? Genial, ¿no? De Canarias. Claro. La verdad es que no hay mucho más. Bueno, basureras, como aprender aquí en el taller a hacer artesanía. Se alimentan. Manteles de petit pois, centros de flores secas, sentaros. Pues yo casi prefiero de basurero. ¿Te gustó eso, no? ¿Cuánto? Es que qué lindas, qué chiquitas. Qué cara. Me lo ha hecho ella. Ni pitangui. Es paisana. Y también se enojaba, mira qué cara me dejaba, porque le habían cagado a trompadas y yo le había puesto povidona y todo eso. También te ganaste el Goya con esta. Sí, Te ganaste el Goya, el primer Goya. el segundo, el primero fue Martina. El primero fue Martín H., claro, el segundo. Wow, qué carrera que te decía. Si el otro día estaba mirando yo tu filmografía, más de 80 películas que hiciste. Es posible, Por lo menos Google dice eso, dice Es que son posible. 85 películas. es posible. Es No, una no, no, locura, es es una barbaridad. posible. Hay otra cosa que te quiero preguntar antes que hablábamos de la IA. Ayer vi que una película de un director que no conozco, que va a salir ahora, va a estrenar ahora, está utilizando a Val Kilmer, que se Que murió. con IA, en un papel bastante importante de la película con autorización de la familia. Es algo que me... ¿Cómo lo ves eso vos? La utilización de la IA para el Bueno, cine. el futuro ya llegó. Pero, espera, porque se lo he preguntado a directores de cine. ¿eh? A mí me parece. Se lo ¿Y pregunté qué la otra te vez a decían los Paula de directores? Luque, se lo pregunté ¿Qué a te Paula. Ay, tengo ni un mensaje de Paula. Se que lo no leí. pregunté a Paula acá, y Paula me dijo, yo no tengo problema en usarlo, pero dosificado, digamos, ¿no? O algo así. No me acuerdo si están ellos acá, si está Lucía acá, si se acuerda. Pero esto ya me parece un paso posterior. Es que bueno, esa es la idea, ¿no? Que desaparezca el hecho de pagarle a un actor. Vamos a O sea, suponer que comprar tu imagen para la eternidad. Pero vamos a suponer que Cecilia Roth es Cecilia Roth. Ahora, todo lo demás que conforma el cine y todos los rubros que se pueden suplantar con la IA, y a vos te graban acá y después te ponen en un desierto. ¿Qué te Claro. parece eso? No me gusta. Nada. No me gusta nada. Yo soy muy siglo XX. A mí tampoco me gusta nada. Yo digo que viva el siglo XX. A mí no me gusta El nada. siglo XXI no me está gustando. ¿No? No. ¿Cómo ves ahora la cultura en Argentina? Igual sé tu opinión, pero quiero que me la digas. No, yo creo que siempre hay, por suerte, que tenemos un país con una gente maravillosa, mucha, que con mucha necesidad de nutrirse culturalmente, artísticamente. No sé, la cultura es todo, ¿no? Tomar mate es cultura, eso nos define. La cultura es todo lo que nos define, ¿no? De lo que define un pueblo, qué sé yo, el tango es cultura, el arte está dentro de la cultura, es una de las cosas que definen que definen una cultura, que arman una construcción, una cultura de identidad de un pueblo, ¿no? Creo que el problema es la batalla cultural, la llamada batalla cultural que ellos... Cuando digo ellos... Cuando decimos ellos, sabemos a quién nos referimos. No, que sienten que la ganaron. Y yo creo que ahí hay una gran equivocación. Primero que no existe la palabra, no existe la batalla cultural. ¿En qué sentido o sea, crees que- en que qué son sen- palabras que se pelean con... ¿Pero en qué sentido crees que ellos piensan que la ganaron? Porque simbólicamente hay algo que tiene que ver con una frase. La gente ya no dice la patria es el otro. Eso es ganar la batalla cultural.
sin embargo, en el mundo de la cultura, o por lo menos lo que yo vibro, que es el lugar en donde yo me muevo... Pero es que no la ganaron. No, Por eso digo, todo el mundo de la cultura, o el 90% del mundo de la por cultura, supuesto, está enfrente pero de todo el eso. mundo de la cultura, ahí hay una equivocación. A ver. Todo el mundo es la cultura. No todo el mundo de la cultura. Vos vas, el amoroso Marquitos que nos trajo de el nuevo el teléfono. teléfono. Saludos a Marquitos. Eso es un hecho cultural también. O sea, Sí, la comida. la es un hecho. comida, la milanesa es cultura. O sea, no es que la cultura le pertenece al mundo del arte. Porque ahí hacemos como un elitismo. Es verdad, es verdad. Es como verdad. un elitismo que Es no verdad. existe, que no Es no verdad lo que existe. decís. Y lo que ellos se están peleando contra la cultura en general. Habla mal de las papas fritas. Por favor, señor. Es verdad lo que decís. Yo creo que hay como que lo simbólico de la cultura, digamos, la palabra libertad, por ejemplo, Que la utilizan... pero en el nombre de su movimiento, la libertad avanza. Y bueno, es un afano. Es un afano, no es que ganaron la batalla cultural y libertad solamente ahora pertenece a la Yo diría ultraderecha. que es una profanación de la cultura, de la libertad, me parece. Totalmente. Es No, una y además profa- es como que de alguna manera impide a que se use de otra forma. separadamente, simbólicamente, de una manera separada a lo que inmediatamente te llega a la cabeza, que es la libertad avanza. Pero yo no creo que eso sea que hayan ganado nada. Yo creo que es que ellos plantean una guerra, de hecho, cuando pasa todo esto que pasa del libra, de la moneda, de la libra, ellos para defenderse hablan de Cristina, o sea, es una manera absurda de darle la razón al hecho de que Milei esté ahí metido en esa rosca, de la cual no se habla. Entonces, para defenderse ellos siempre hablan de Cristina, y para ellos eso es ganar la batalla cultural. No creo. No creo. Yo creo que ellos creen que la ganaron, ¿eh? Sí, eso sí. Bueno, el hecho de que a Cristina se la llame chorra, Sí. que esté institucionalizado ya directamente, ya la gente no le dice Cristina. La gente que que nunca fue cristinista, le dice la chorra. La gente que no le decía la chorra, le dicen la chorra porque miente y algo quedará. Además de eso, a mí lo que me pasa en este momento es ver cómo se naturalizan cosas que son aberrantes directamente. O sea, cómo se naturalizan. Ayer estaban, bueno, esto no sé cuándo va a salir, pero ayer estaban reprimiendo gente en silla de ruedas. Y pasaban transeúntes. Y no hacían nada. Y nadie decía nada. Hay mucho O sea, miedo. había una cámara mostrando cómo le pegaban a una señora en silla de ruedas. Y los otros pasan sin mirar. Y como pasaban, caballos. y cruzaban la calle y seguían y miraban. ¿Entendés lo que te digo? Pero bueno, eso es lo que se co- gesta, lo que ¿Eso creo. significa que la ganaron para vos? Sí, porque creo que lo que ellos promueven es el individualismo absoluto. Desde ahí parte todo, creo. Que el otro no importa. El otro que se arregle. Y creo que ese es el gran problema que también depende de nosotros. No depende de nosotros, pero creo que entendiendo esa fórmula que tienen y que les sirvió mucho, porque manejan los medios y la comunicación como nadie. Los teléfonos son un arma cargada de futuro, ¿eh? Terrible. Terrible. Y con todo ese manejo que tienen de la comunicación goebbeliano, provocan, o sea, lo complicado no es que te mientan, que no sepas que haya una verdad y una mentira, que te mientan, que la verdad sea falsa. Lo complicado es que cuando la verdad es falsa no sabes qué está bien y qué está mal. Entonces, están matando al lado tuyo a un discapacitado y vos estás hablando por teléfono porque no está bien que lo ayudes. Que se ayude solo. ¿Por qué está acá? Pero no estoy inventando nada. Digo, es una observación sobre varios hechos que se juntan. O sea, la individualidad como, viste, batalla, ¿Y cómo la ves? meritocracia. Y te lo traigo a lo que hacemos nosotros, a lo que haces vos. ¿Cómo ves ese futuro si esto sigue?
con respecto al Inca, con respecto al Instituto Nacional del Teatro, con respecto a las posibilidades de laburo. Yo tengo muchos amigos actores, vos lo sabés, y gran parte de ellos me están diciendo todos lo mismo. Esto es lo que están haciendo, es aplastar la industria directamente. La industria y todo lo que tenga que ver con la cultura, con la cultura en todo sentido, porque, a ver, bajaron no solamente el Inca, bajaron el INTI, ¿viste? Que es fundamental para que los teatros independientes de toda la Argentina estén conectados y que haya subsidios clarísimos que no dependen, que no es plata que le sacamos a la gente, que se le saca a la gente. O sea, además hay malos entendidos porque realmente ellos saben trabajar muy bien con la mentira. O sea, no es que mienten sin objetivo. No, sin objetivos, claro, sin estrategia. Claro. Ellos mienten con una estrategia para que se Hay vaya que para lograr ahí, que esto, hay se que vaya lograr para que esto ahí. en vez de rojo sea verde. Claro, Vamos con eso. pero claro, y lo hacen muy bien. Y el tema es que hay que estudiar todo eso. Me parece que es importante conocerlos mucho, saber quiénes son, quiénes son, porque en realidad... Es como Moria, me hiciste una Moria. Me salió sola. Me olvidé de preguntarte una No, cosa. yo no puedo hablar No, de de eso. Moria no hablemos. Quiero preguntarte otra cosa relacionada con eso. Cambio de tema. Sí, por completo. ya. Cuando uno hace de otra persona viva y que se la ve y que se la conoce, no cuando hace Icónica. no cuando hace de San Martín, sino cuando haces a alguien, como por ejemplo Philip Seymour Hoffman, que hizo Capote, ¿no? Extraordinario, se ganó un Oscar. Digo, ¿cuál es el límite entre interpretarla o imitarla? Bueno, lo que no hay que hacer es imitar. Es jodido, ¿no? No hay límite ahí, porque lo que no hay que hacer es imitar. Lo que no hay que hacer. No, o sea, imagínate Fátima Flores, sino que está muy bien, pero que tiene otro objetivo. Yo creo que aparece Moria cuando empezás a entender quién es Moria, o qué le pasa a Moria adentro. Cosa que para mí fue un trabajo muy difícil. ¿Sí? Muy difícil. ¿Sí? Muy difícil justamente por eso, porque es una persona viva, icónica, absolutamente hipnótica, Muy popular. muy popular, es la Maradona mujer, muy presente, Claro, claro, claro. Entonces, una de las cosas que yo no sabía que no debía ir por ahí, que no quería traicionar nada de su interior, ¿entendés? De qué la mueve a hacer sus cosas, a hacer o decir las cosas que dice ¿Y cómo lo o hace. investigaste eso? Muchísimo. Con videos, leyendo mucho, hablando un poquito con ella, y además viendo qué había. Es mi Moria, o sea, es la Moria que soy yo. La Moria de Claro. Gisela será otra Moria, la de Claro, Sofía otra. claro. Es como... Y me fue muy difícil porque hay cosas que tiene Moria que yo siento que, wow, esto no sé cómo, no lo encuentro dentro de mí esto, no, o de esta manera tan hermosa que le pasa a ella, no sé, con el amor que se tiene a sí misma y cómo maneja eso de una manera maravillosa, ¿viste? Que es lo que te dicen en los aviones, ¿viste? Que es primero ponerte la máscara a vos para respirar y después se la Y pones después a tu se la hijo. pones a tu hijo. Claro, entonces, claro. Qué bueno ejemplo. Pero El si ella ejemplo moral. para querer a otro tiene que quererse. Claro. Y tendríamos que hacer todos eso. Eso es, de otra manera, forma no podés ayudar a nadie ni querer a La nadie. escuché a ella decir eso. No es una imitación, dijo ella, No. sino que es una interpretación. La escuché a ella decir eso. Pero es porque lo hablamos mucho. Lo esto. hablaron mucho. Ah. No, o sea, estaba clarísimo que no era que imitar, o sea, que si el objetivo es imitarla, te quedás con todo atrás, o sea, te quedás con todo lo que hay que contar. Claro. No, es Fátima Flores, ya me lo sintetizaste. Claro, Es porque Fátima lo hace Flores. genial, Lo hace pero genial. es una cosa externa. Claro, claro. Y Moria tiene tanto adentro. Ajá. Tanto. La ta- serie de todo. Fito, por ejemplo, a mí me pareció entretenida, pero como muy lavada, ¿no? Pero es que No hablamos, bueno, no hablamos de Fito, ¿viste? la primera nota que la primera nota en tu vida que no se habla de Fito. No fue. empecemos entonces. La terminamos ahí. No, pero hablando de la serie de él,
yo creo que está sobre todo la de él, lo que tiene de bueno la serie de Fito es que es la banda sonora de la vida de mucha gente, la música. Entonces, eso sí es verdad. Ahí aparece una verdad que es la música. Todo lo demás está edulcorado, cambiado, favoreciendo favoreciendo una serie y un entretenimiento. Una serie que tiene que ser entretenida, Totalmente, me parece totalmente. perfecto a mí. A mí también. Nunca me pareció A mí mal también, eso. pero yo no veo ahí lo que yo recuerde de mi tránsito por la vida de Fito. Y no hablamos de Fito, listo. Chao, mi amor. Te quiero. No, me-